Reglamentario en la cual ya el ministro está esperando en la sala de espera y él está desde las 10 para las 3. Entonces, vamos a comenzar esta reunión en tipo de carácter de ordinario, en el sentido de informativo, para que puedan pasar el ministro y los dos viceministros. Se suspende la sesión. Se reabre la sesión. La presidencia le da la más cordial bienvenida al señor Eduardo Ferrero Cooper, ministro de Comercio Exterior y Turismo, así como al señor Edgar Manuel Vázquez Vela, ministro de Comercio Exterior, y a los funcionarios del sector que lo acompañan. Se otorga la palabra al señor ministro. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresistas. Gracias por la invitación para exponer sobre dos acuerdos acuerdos comerciales que han sido recientemente firmados por mi persona. El primer acuerdo que vamos a tratar es el acuerdo comercial con Australia, pero primero quiero ver y exponer sobre cómo está la red de acuerdos comerciales que tiene el Perú en estos momentos, ¿no? Desde hace más de una década, ahí como pueden ver en las diapositivas, están los acuerdos que están vigentes, los que están firmados y por entrar en vigencia, y los negociados, y los que están en proceso de negociación. Desde hace más de una década, el Perú ha venido formando una red de acuerdos comerciales para posicionar estratégicamente al Perú dentro del comercio regional y mundial. En ese sentido, a la fecha, el país cuenta con 19 acuerdos comerciales en vigencia con más de 50 países alrededor del mundo.
Asimismo, acabamos de firmar 2 acuerdos comerciales muy importantes con países de la Alianza Pacífico. El primero, un acuerdo bilateral de libre comercio con Australia, y el segundo, el Tratado Integral y Progresista con Asociación Transpacífico, que abarca a 10 países socios. Este tratado es conocido como el CPTPP, que es el nombre por sus siglas en inglés. Asimismo, estamos en un proceso de negociación entre un tratado de libre comercio con la India y la negociación entre la Alianza del Pacífico y los 4 países candidatos a ser estados asociados. Toda esta red de acuerdos comerciales ha permitido al Perú incrementar la cobertura de las exportaciones que se benefician de los acuerdos comerciales de 8% en el 2006 a 90.7% de nuestras exportaciones 10 años después. Aspiramos a que para el año 2025 logremos ampliar aún más esta cobertura y tener 27 acuerdos en vigencia con más de 70 socios comerciales distintos. Ahora quisiera entrar a detalles sobre el acuerdo de libre comercio que hemos firmado hace algunas semanas en la ciudad de Canberra, en Australia. Ese acuerdo, firmado, como les digo, hace pocas semanas, es un acuerdo de libre comercio. Y quisiera primero exponer por qué es que decidimos negociar un acuerdo con Australia. La primera razón por la cual negociamos este acuerdo es porque Australia es un país muy atractivo para el Perú, genera grandes oportunidades para la exportación de nuestros productos y además cuenta con un alto poder adquisitivo. Australia es la 14ª economía a nivel mundial en términos del PBI, siendo una de las 3 economías de altos ingresos en el mundo, con un crecimiento ininterrumpido los últimos 25 años. Australia tiene una población de 24 millones de habitantes, su PBI per cápita es altísimo, llega a los $51.000, lo que convierte a Australia en el tercer PBI per cápita más alto de la región Asia-Pacífico y el 11º a nivel mundial. Por otro lado, en términos de comercio, Australia ocupa el puesto número 20 a nivel mundial entre los principales países importadores. Es decir, Australia es el país en el ranking, el 20, que compra más productos del mundo y tiene el puesto número 24 entre los principales exportadores mundiales. Respecto al comercio entre Perú y Australia, en los últimos años se ha alcanzado una cifra récord. En el 2017 se ascendió a $383 millones, con una tasa de crecimiento promedio anual de 10% entre los años 2012 y 2017. En cuanto a las exportaciones peruanas, estas alcanzaron los 240 millones, con una tasa de crecimiento de casi 20% de promedio anual, mientras que las importaciones australianas ascendieron a 143 millones, con una tasa de crecimiento promedio de 1.3%. Como ven, las exportaciones del Perú hacia Australia están siendo más dinámicas que las compras que el Perú hace de Australia. El nivel de importaciones de Australia es aproximadamente de $165.000 millones, siendo la mayoría importaciones de productos no tradicionales. El 87% de lo que compra Australia son productos no tradicionales con valor agregado. En ese sentido, existe un espacio importantísimo para las exportaciones peruanas de valor agregado para ingresar a ese mercado. Algunos ejemplos de productos que están entre las principales importaciones de Australia y que el Perú exporta al mundo, pero no necesariamente a Australia, y que podríamos exportarle, son preparaciones alimenticias, polos de algodón, artículos de grifería, muebles de madera, calzado, neumáticos, artículos de joyería, preparaciones de belleza y maquillaje, arroz, entre otros productos. El acuerdo firmado con Australia permitirá a los exportadores peruanos acceder a este mercado de manera preferencial, con menores aranceles y barreras no arancelarias. Respecto a las inversiones, actualmente el stock de las inversiones extranjeras directas de Australia en el mundo es de $402.000 millones, 4.4 veces más el stock total de la inversión extranjera directa en el Perú. El acuerdo con Australia permitirá la atracción de mayor cantidad de inversiones australianas, ya que establece un marco claro y transparente para las inversiones. También el acuerdo permitirá la liberalización de servicios, ya que establece un marco seguro y estable para su suministro y promueve la eliminación de barreras que lo restringen.
De esta manera, diversos profesionales peruanos podrán ofrecer sus servicios profesionales a empresas en Australia de manera mucho más eficiente. Como se puede apreciar en el gráfico, el proceso de negociación del acuerdo se concluyó de forma rápida, habiéndose firmado en 10 meses de iniciado el proceso. Ello se debió básicamente a 3 razones. En primer lugar, ambos países tienen un importante nivel de liberalización de bienes y servicios. Los aranceles del Perú y los de Australia son bajos, por lo que el acuerdo permitió consolidar este nivel arancelario para cada uno de los países. En el caso de los servicios, ambos países tienen un fuerte interés en promocionar las exportaciones de servicios, pero al mismo tiempo mantienen un régimen con muy pocas barreras al comercio a los servicios. En segundo lugar, los dos compartimos interés en concluir un acuerdo en el corto plazo que permita a ambos países consolidar su vínculo comercial que se ha venido intensificando en los últimos años en el más breve plazo posible. Y finalmente esto se pudo dar porque las posiciones de ambos países eran ya conocidas. Ambos habíamos participado durante 6 años en negociaciones de lo que se conocía como el TPP, y por lo tanto ambos conocíamos muy bien cuáles eran los intereses de cada una de las partes. Perú conocía los productos en los que Australia tenía un interés y también conocía las sensibilidades, y viceversa. Eso permitió tener una negociación más sincera. Ya teníamos conocimiento, ya teníamos experiencia de 6 años de haber negociado este tratado conjunto, y conociendo esas diferencias, en una negociación sincera y transparente, pudimos acortar las diferencias y los temas complejos. Este comienza desde la reunión de ministros de APEC en noviembre de 2016, que se llevó a cabo acá en Lima, como bien saben, que fuimos sede de la APEC. Nos reunimos con el ministro de Comercio Exterior australiano, conversamos sobre la posibilidad de negociar un acuerdo bilateral ante la eventual demora, retraso o salida de los Estados Unidos del TPP. Y no queríamos desperdiciar ese stock invertido durante 6 años en una negociación. De esa forma, en mayo de 2017 se realizó una visita a Australia y se anunció el inicio de las negociaciones del acuerdo. En noviembre, el presidente de la República y el primer ministro australiano firmaron la declaración donde se dio por concluida las negociaciones. Se concluyó el proceso de negociaciones y quedaba pendiente la firma del acuerdo por parte de los 2 ministros, lo que sucedió en el mes pasado de febrero en la ciudad de Canberra, en Australia. Actualmente, ambos países estamos realizando los procedimientos internos para poner en vigencia el acuerdo. En el caso del Perú, el MINCETUR está coordinando con los sectores públicos para la presentación del informe técnico, que será remitido todo el tratado y los informes sectoriales a Relaciones Exteriores, quienes analizarán y determinarán la vía de ratificación del CPTPP de acuerdo a la Constitución. Cabe mencionar que desde el inicio de las negociaciones el MINCETUR ha coordinado permanentemente con los sectores público y privados. En el caso del sector público se acreditaron para participar en la negociación más de 200 funcionarios de más de 25 instituciones. Y en el caso del sector privado, más de 50 representantes de más de 10 instituciones y gremios y representantes de la pequeña empresa que participaron en las reuniones informativas y de coordinación con los negociadores peruanos. El Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Australia es el acuerdo bilateral más ambicioso que tiene el Perú hasta la fecha. Este acuerdo permite establecer reglas claras, transparentes y predecibles que fomenten el intercambio de bienes, servicios e inversiones. Específicamente, este acuerdo aborda 29 capítulos. Esos 29 capítulos están agrupados en los siguientes: bienes, servicios e inversiones, otras materias relacionadas al comercio, las cuales se incluyen debido al gran impacto que generan en el comercio, asuntos horizontales, los cuales, a excepción de cooperación, son capítulos incorporados por primera vez en un acuerdo comercial. Estamos hablando de capítulos que hacen referencia a pequeñas empresas, a competitividad, a coherencia regulatoria, entre otros capítulos que normalmente no están en otros acuerdos comerciales. Y tenemos los capítulos relacionados al marco institucional del acuerdo mismo. Todos estos capítulos abordan temas vinculados al comercio de bienes y servicios y buscan fomentar una mayor integración comercial entre 2 países.
Ahora lo que importa es cuáles son las oportunidades que trae este acuerdo para nuestros países. El acuerdo bilateral entre Perú y Australia le ofrece grandes beneficios tanto como al Perú, pero también le ofrece beneficios a Australia. Por ejemplo, desde el primer día en que entra en vigor el acuerdo, el 96% de los productos que se exportan podrán ingresar a Australia libre de aranceles. Esto es importante porque países que no tienen acuerdo de libre comercio con Australia, a la hora de venderles un producto, a la hora de cruzar la frontera en Australia, le van a cobrar un porcentaje de lo vendido. Al Perú no se lo van a cobrar. Por lo tanto, hacen los productos peruanos más competitivos de manera inmediata. Esto significa que Perú y Australia acordaron que casi la totalidad de los productos peruanos puedan entrar al mercado australiano libre de aranceles de manera inmediata, tan pronto entre en vigencia el acuerdo. Ese 96% al que hago referencia representa el 98.8% de lo que actualmente le exportamos a este mercado. Con relación al 4% restante, porque estamos diciendo que el 96% de productos no pagan aranceles de manera inmediata, pero hay un 4% de los productos restantes que podrán ingresar al mercado australiano libre de aranceles en un plazo de 4 años de que entre en vigencia el acuerdo. Eso no quiere decir que de manera inmediata se tiene que esperar 4 años para que se reduzca el arancel, sino que de manera lineal cada año va disminuyendo un 1% hasta llegar al 0 arancel. Es decir, que en 4 años tendremos arancel 0 para la gran mayoría de los productos. ¿Cuáles son estos productos que destacan en que pueden tener un gran potencial? Son las conservas de alcachofas, pimiento piquillo, pantalones de algodón, calzado de cuero, policloruro, entre otros que ya mencionamos hace un momento. De esta manera, luego de que transcurran los 4 años de la puesta en vigencia del acuerdo, todas las exportaciones peruanas entrarán libres de aranceles a este estratégico mercado de alta capacidad adquisitiva. Como decíamos, Australia, el PBI por persona es de $51.000 anuales, o sea, tienen gran cantidad de compra. Todos los productos peruanos van a estar con arancel 0, menos los carros. Pero el Perú no exporta carros, o sea que no tenemos ningún efecto con respecto a esa medida que fue adoptada por relaciones que tiene Australia con otros países y no por el Perú. Entre los productos de mayor potencial y queriendo seguir impulsando la idea de dónde están los sectores que mejor podrían aprovechar este acuerdo, tenemos que en el sector agrícola, las paltas, y que van a entrar sin pagar aranceles de forma inmediata. Son las paltas, las uvas frescas, los arándanos, las mandarinas, los espárragos, las alcachofas, la quinoa, preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales. Esto es importante porque de manera inmediata se elimina el arancel y la palta puede entrar libre de aranceles. Ponía el otro día que tuvimos una reunión aquí mismo en el Congreso, con la Asociación Parlamentaria, Liga Parlamentaria Perú-Australiana, les contaba que una palta en Australia cuesta $7 australianos, o sea, $5 americanos, una palta. Y el Perú está en estos momentos en un boom de exportación de productos como paltas, uvas, espárragos, arándanos. Entonces creemos que es un gran mercado y un gran beneficiado va a ser el sector agrícola. En el caso del sector pesquero podemos encontrar los langostinos, las truchas, las tilapias, las anchovetas congeladas, las conservas de pescado van a entrar de manera inmediata con arancel 0. Para el sector textil, algunos ejemplos que entran con arancel 0 de manera inmediata son polos y camisetas de algodón, camisas de algodón, ropa interior, ropa de bebé y artículos de alpaca. Para el sector industria, neumáticos, colorantes naturales, fungicidas, manufacturas de hierro o acero, vidrios de seguridad. Y además tenemos otros productos tales como vajillas, perfumes, artículos y productos de higiene y limpieza. Pero del otro lado, lo que hemos expuesto hasta ahora es cómo Australia abre el mercado al Perú. Y hemos visto que en 4 años los productos peruanos entran a Australia. En este acuerdo se generan grandes beneficios también gracias a la importación de productos desde Australia. Perú y Australia son economías complementarias. En gran cantidad de los productos que Australia vende, nosotros no producimos y viceversa. Pero así, si bien Australia se abre 96% de manera inmediata, el Perú abre de manera inmediata el 93% de los productos que podrán ingresar sin aranceles.
Esto permitirá que nuestra industria y consumidores puedan acceder a estos productos sin arancel, lo que originará mejores precios, más competitivos, tanto para maquinarias, equipos, partes y piezas que importamos de Australia y que nosotros no producimos. Pero con Australia el Perú acordó no darle todo en 4 años, como Australia nos dio a nosotros, sino que Australia accedió a tener 4 canastas de desgravación. Una, la canasta inmediata, que es este 93% que les comentaba, que van a entrar de manera inmediata y que significa el 94.4% de lo que Australia nos exportó entre 2014 y 2016. Entre estos productos se encuentran cortes finos de res, vinos, levaduras vivas, papeles y cartones, papel craft crudo, fibras sintéticas de polipropileno. Muchos de estos son insumos que nosotros necesitamos para poder producir mejor y más barato. Pero tenemos una canasta de desgravación ya no a 4 años como ellos, sino una canasta a 5 años, que significa que el 6% de las líneas arancelarias y el 1.4% de las exportaciones australianas al Perú van a tener, y que son granos, cereales trabajados, conservas preparadas, lácaras, colorantes, juntas o empaquetaduras de plástico, entrarán libres de aranceles después de 5 años. Pero hay una canasta adicional, 2 canastas adicionales, una canasta que a 10 años, que incluye el resto de productos, por ejemplo, carne de pollo, jamones, paletas y trozos de carne de cerdo y despojos de carne de bovino, con excepción de 5 productos agrícolas. Todos ellos van a entrar libres de aranceles a los 10 años. Excepto 5 productos agrícolas. Esos 5 productos sobre estos productos, que representan el 0.5% de las líneas arancelarias y el 4.1% de las exportaciones australianas al Perú, se permitirá importaciones libres de aranceles dentro de las siguientes cuotas. Para el caso del azúcar se llegará a abrirle el mercado a 90.000 toneladas, pero en 18 años. Para los lácteos, 10.000 toneladas en 10 años. Al arroz, 14.000 toneladas en 5 años. Y en el caso del sorgo se llegará a 20.000 toneladas en 5 años. Pero no solo tenemos beneficios arancelarios. Los acuerdos de libre comercio de última generación no tratan solamente de disminución de aranceles, sino que se ven otros temas. Por ejemplo, en el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias se asegura que las medidas que se tomen a fin de proteger la vida y la salud humana, animal o de las plantas no constituyan barreras al comercio y que sean transparentes. Para su cumplimiento se establece la creación de un comité que se reunirá cada año, de ser necesario, para resolver cualquier asunto vinculado a medidas sanitarias y fitosanitarias. Es decir, trata de acelerar los protocolos sanitarios que permiten concretar la exportación de productos agrícolas. Un ejemplo es la palta. De nada me sirve tener un arancel cero para vender palta en Australia si no cumplimos con los protocolos sanitarios. Entonces, esos son los protocolos que en este comité se trabajan, se priorizan y de forma más expeditiva, que si no tienes acuerdo de libre comercio, se van a acelerar. En lo referido a los obstáculos técnicos al comercio, el capítulo plantea los lineamientos que deben seguir para incrementar y facilitar el comercio bilateral, asegurando que las normas, reglamentos técnicos, procedimientos de evaluación de la conformidad no sean obstáculos innecesarios al comercio. Muchos países acostumbran, para frenar las importaciones de un producto, a hacer una barrera no arancelaria. Este acuerdo pone muy claro que las medidas tienen que ser transparentes y basadas en la ciencia. Asimismo, posibilita la mayor transparencia e incremento de cooperación conjunta en las actividades relacionadas con la normalización, regulación técnica y evaluación de la conformidad. Sobre inversión, el acuerdo contribuirá a generar un ambiente estable y confiable para atraer inversiones provenientes de dicho país y a la vez proveerá un marco para proteger las inversiones que se realicen en Australia. A la fecha se encuentran expandiendo sus negocios en Australia justamente. Asimismo, el capítulo de inversión contempla el mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado. Ello permitirá también a los Estados adoptar medidas en ámbitos de interés público, como son la protección o promoción de la salud pública, medio ambiente, seguridad y lucha contra la corrupción. Un momento. Discúlpeme un ratito. Nosotros ya tenemos recién quórum reglamentario, entonces voy a pedir antes que van a salir un congresista y vamos a tener
igual, para poder aprobar el acta y sobre todo el ministro sigue participando para que después sean las preguntas, para hacerlo más a... se ponen en observación las actas de la séptima, octava, novena y décima sesiones ordinarias de las Comisiones de Comercio Exterior y Turismo, celebradas el 17 de octubre, 6 de noviembre, 4 y 11 de diciembre del 2017 respectivamente. Si ningún congresista formula observación, las actas se darán por aprobadas. Al voto, por unanimidad. Se pone en conocimiento a los señores congresistas la relación de los documentos que han ingresado, que han emitido la Comisión de Comercio Exterior y Turismo entre el 8 de diciembre del 2017 y el 8 de marzo del presente año. Los reportes de dichos documentos fueron enviados a los correos electrónicos de cada uno de ustedes y del personal de sus despachos. Si algún congresista desea obtener copia de alguno de los documentos ahí consignados, lo puede solicitar a la asesoría de la comisión. Pasamos a pedidos directamente para que ya después podamos continuar con la exposición del ministro. Pedidos. Señores congresistas, viendo que este momento de los días lunes a las 3 hemos tenido algún detalle de no asistencia en la última reunión, por algunos congresistas de la República me han pedido que pueda hacer una opción de poder cambiar el horario. El único horario que tenemos todos, es libre a partir de los martes de 4:30 para adelante. Entonces, de 4:30 a 6 de la tarde, ¿no? O 5:30, ¿no? Porque si no, va a ser siempre, de repente no vamos a asistir y vamos a crear siempre un vacío. Entonces, aprovechando que estamos en un momento, podríamos, teniendo quórum, aprobar para las 4:30. Ese sería uno de los 12 miembros de la... Si alguien estaría en contra o alguna posición diferente, de 4:30 para adelante. Tiene la palabra. Presidente, gracias. Betty. Saludar al ministro. Disculpe, presidente. El martes es imposible para mí y para muchos. Creo que el lunes debería ser a las 3:30, ¿no? Dándose el tiempo debido, porque el lunes muchos no tienen comisiones. Nosotros veníamos antes todos, recuerde, pero corramos el tiempo nada más en el lunes, presidente. Si alguien más quisiera participar, bueno, el congresista Dalmiro Palomino tiene la palabra. Presidente, muy buenas tardes a todos los presentes. Yo creo que para mí, mi posición los martes, yo tengo bien cargado lo que es la parte de comisiones, porque tengo 4 comisiones y me estaría un poco presionando con esto, y yo creo que el día lunes podemos de repente acomodar el horario. No, primero agradecer, en primer lugar, que los que están aquí son todos de la bancada de Fuerza Popular. Yo creo que felicitarlos porque sin ustedes en realidad no se llevaría a cabo esta comisión. Y en verdad nos da quórum y también nos da una opción. Sí, Presidente, es más, ¿no? Nosotros tenemos comisión de bancada de nuestro partido los martes y creo que va a ser un poco difícil, ¿no? Entonces, ¿seguimos en lo mismo hasta la próxima? ¿O corriendo las 3:30? 3:30, si alguien tiene algo, 3:30 los lunes. Y entonces, los que estemos de acuerdo, por unanimidad. Entonces, próximo lunes a las 4. 4, ¿ya? Y a las 4 de la tarde. Con las dispensas del caso, ministro, tenemos que aprovechar el quórum reglamentario y de todas maneras le damos la palabra. Muchas gracias, presidente. Siguiendo con los beneficios del acuerdo Perú-Australia, que como repito, creo que es el acuerdo más ambicioso que tenemos hasta el momento. Quiero explicarlo sobre el capítulo de servicios. Se establece un marco seguro y estable para las exportaciones de servicios, tales como consultoría, contabilidad, arquitectura, ingeniería, diseño, construcción, distribución, desarrollo de software, agencias de viaje, franquicias y entre otros. Asimismo, ambos países nos hemos comprometido a trabajar en el reconocimiento de títulos otorgados en Perú y Australia.
Sucede que muchos becarios, por ejemplo peruanos, iban a Australia, hacían maestrías en grandes universidades, pero regresaban al Perú y esos títulos no eran reconocidos. Como consecuencia, se espera que el acuerdo fomente que más estudiantes peruanos puedan asistir a universidades en Australia y que sus títulos sean reconocidos en el Perú, y viceversa cuando sea el caso. En el capítulo de comercio electrónico se garantiza que se podrá comercializar sin restricciones software, aplicaciones, juegos para celulares y tablets y productos digitales en general. Esto es de particular importancia para las pequeñas empresas que actualmente están vinculadas al mundo digital y que no requieren realizar grandes inversiones para ingresar a otros mercados. Esto va a ayudar a que las pequeñas empresas a través de plataformas de Internet puedan comercializar sus productos en el mercado australiano. Y en el caso del capítulo de movimiento de personas, el cual establece un marco que fomenta la movilidad temporal de personas de negocios, tales como visitantes de negocios, inversionistas, profesionales independientes, técnicos, puedan ejercer sus profesiones en los países firmantes. Este capítulo generará más oportunidades para los empresarios profesionales y técnicos peruanos, entre ellos personal de turismo, hotelería, chefs, traductores, desarrolladores de franquicias, publicidad y marketing, diseño de interiores, diseño gráfico, informática y sistemas de información, representantes y agentes de ventas, personal que participa en ferias, incluyendo ferias de turismo y artesanía, personal que asiste a cursos, seminarios o conferencias, entre otros. En el Perú, las pequeñas empresas son un motor importante para el crecimiento económico y la generación de empleo. En ese sentido, se acordó con Australia crear un marco para el aprovechamiento de los beneficios del acuerdo por parte de las pequeñas empresas. Entre las actividades contempladas se encuentra fomentar el intercambio de experiencias en buenas prácticas para el apoyo y asistencia a las pymes exportadoras, la facilitación del acceso de las pymes a redes de promoción comercial, a foros empresariales, a instrumentos de cooperación empresarial, el desarrollo de seminarios y talleres sobre los beneficios del acuerdo y cómo aprovecharlos, entre otros acuerdos que han sido diseñados específicamente para beneficio de la pequeña empresa. El acuerdo además contempla la realización de actividades de cooperación y desarrollo de capacidades para potenciar el aprovechamiento de las oportunidades generadas por este acuerdo en sectores tales como agrícola, pesquero, industrial, servicios, educación, tecnología, minería, turismo, entre otros. El acuerdo con Australia ha sido firmado y vamos a pasar a hablar sobre el acuerdo que tenemos, que hemos firmado el martes pasado, creo que ha sido, en Chile, el nuevo CPTPP. Pero quisiera mencionar cuáles son las diferencias que voy a tener en mi relación comercial con Australia entre el acuerdo bilateral y el nuevo acuerdo que forman parte de 11 países. Y es cierto, cabe mencionar que el Perú y Australia también forman parte del CPTPP, un acuerdo entre 11 países de la región del Asia-Pacífico. Y la pregunta es, ¿por qué motivo negociar un acuerdo bilateral? Cada acuerdo tiene sus únicos resultados y sus propios balances y beneficios. El acuerdo con Australia ha permitido que ambos países profundicen en algunas áreas que son de particular interés para ambos países. Por ejemplo, en acceso a mercados, en el CPTPP, Australia le dio al Perú acceso libre de aranceles de inmediato solamente al 93.2% de las líneas arancelarias. En el acuerdo bilateral, como ya hemos visto, Australia nos dio el 96%. Esto significa, por ejemplo, que camisas, polos, ropa interior de algodón y otros materiales sintéticos, prendas finas de vicuña, puedan beneficiarse inmediatamente del acuerdo. En servicios, en el acuerdo entre Perú y Australia, el plazo de estadía para la categoría de proveedores de servicios bajo contrato se extendió de 1 a 2 años en el bilateral. Esto beneficia a los peruanos con experiencia de habilidades comerciales técnicas o profesionales, tales como empleados de una empresa que hayan celebrado un contrato para el suministro de un servicio dentro de Australia y que no tiene presencia comercial dentro de Australia. Personas contratadas por una empresa que opera en Australia con el fin de suministrar un servicio bajo un contrato en Australia. Asimismo, el acuerdo se incluye a los residentes permanentes dentro del ámbito de aplicación del capítulo de entrada temporal de personas de negocios. En inversiones, el acuerdo bilateral entre Perú y Australia, el mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado del capítulo de inversiones, contempla salvaguardias para el Estado en su lucha contra la corrupción.
De esta manera no se podrá demandar al Estado con relación a una inversión que haya sido establecida a través de conductas ilegales, incluyendo representación fraudulenta, ocultamiento de información o corrupción. Todos son temas que hemos conseguido de manera bilateral, porque Australia estaba dispuesto a dárselo solo al Perú, pero no estaba dispuesto a ponerlo en la mesa para todos los demás países. De este nuevo acuerdo que vamos a pasar a exponer ahora, que es el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. En realidad, este acuerdo es conocido más por el nombre de TPP-11, ya que se dio a la salida de Estados Unidos. Éramos 12 países, en ese momento se retira Estados Unidos y los 11 países restantes iniciamos un proceso de renegociación para ponerlo en vigencia. Este acuerdo, el CPTPP, tiene su origen en el Tratado de Asociación Transpacífico, el TPP. Se suscribió el 4 de febrero de 2016 e involucraba a 12 países, a Perú, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. Para entrar en vigor ese TPP tenía como condición que los 12 países signatarios ratifiquen ese acuerdo. No obstante, si luego de 2 años de la firma del tratado esta condición no se cumplía, el TPP podía entrar en vigor si al menos 6 países que sumen como mínimo el 85% del PBI combinado de todos ratificaban el acuerdo. En enero de 2017, Estados Unidos comunicó su decisión de no continuar participando en el TPP, lo que imposibilitó la entrada en vigor del tratado, debido a que este país concentraba aproximadamente el 60% del PBI, combinando con los países signatarios. Por eso es que el TPP se retira Estados Unidos y no puede entrar en vigencia. Entonces, con la decisión de Estados Unidos de no formar parte del TPP, los 11 países restantes nos vimos que era necesario rescatar aquellos beneficios y compromisos que se habían logrado en el TPP. Y esta decisión fue adoptada en mayo de 2017 dentro del marco de una reunión de ministros relacionados a comercio exterior de APEC. Nos reunimos los ministros, conversamos y decimos, tenemos acá un stock invertido de negociación durante 6 años y no porque se vaya a Estados Unidos vamos a dejarlo, hay que tratar de rescatarlo. Entonces, luego de esa decisión, se inició un proceso para evaluar todas aquellas opciones posibles para que el TPP entre en vigor. Durante este proceso se dieron 6 reuniones a nivel técnica y una reunión a nivel ministerial. Quiero aprovechar para saludar y felicitar a Gerardo Mesa, jefe del equipo negociador, que se encuentra por algún lado de la mesa que nos acompaña esta tarde. En noviembre de 2017, los ministros de comercio de los 11 países anunciamos que ya se había terminado la negociación de los elementos principales del CPTPP y en enero de 2018 se realizó una reunión con los altos funcionarios en donde se concluyeron los temas pendientes. Se cerró en la negociación y luego de ello, el 8 de marzo, hace pocos días, los 11 países que formamos ahora el nuevo acuerdo hemos suscrito en Santiago el nuevo acuerdo conocido como CPTPP por sus siglas en inglés. Con relación al contenido del tratado, el CPTPP incorpora el texto del TPP, a excepción de 22 disposiciones, de las cuales su aplicación se suspende. Entonces, este acuerdo está basado en el TPP, basado originalmente, y hay 22 disposiciones que su aplicación queda suspendida. Y la negociación ha estado y la conversación entre los 11 países restantes era ver justamente cuáles eran las disposiciones que quedaban suspendidas. Además, se han modificado las condiciones para la entrada en vigor del tratado, así como otras disposiciones procedimentales, como vamos a pasar a explicar. Las suspensiones buscan lograr un nuevo balance entre otros países dentro del CPTPP, y estas reflejan de forma más apropiada sus intereses. Para una suspensión que será levantada solamente se requiere que todas las partes estén de acuerdo. ¿Qué significa esto? Se retira Estados Unidos del TPP, la economía más grande del mundo. Entonces, el balance del acuerdo que se había firmado, el TPP original,
pierde ese balance. Y lo que buscamos los 11 países restantes es darle un nuevo balance, y eso lo conseguimos con las 22 disposiciones que han sido suspendidas. Se han firmado una serie de cartas paralelas que se acordó que se volverían a firmar a aquellas cartas bilaterales que se dieron en el marco del TPP. Las hemos vuelto a firmar. Entre estas cartas se puede destacar los entendimientos relacionados a indicaciones geográficas sobre el pisco, conservación y conocimiento tradicionales, además de las mencionadas anteriormente. En el marco del CPTPP se acordaron una serie de nuevas cartas bilaterales, las cuales están relacionadas con temas como propiedad intelectual, inversión, comercio electrónico. Cabe resaltar que el Perú ha firmado 12 de esas cartas nuevas. Esos textos y todos los textos del acuerdo están publicados en la página web del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. ¿Por qué es importante este acuerdo? El CPTPP permitirá al Perú contar con un acuerdo comercial con 10 países estratégicos de la región Asia-Pacífico. El PBI de este bloque de países ascendió a 10 billones en el 2016, lo que representa el 13% del PBI mundial, y tuvo un crecimiento anual de 5% entre los años 2015 y 2016. Los principales países según el PBI son Japón, el 6% del PBI mundial, Canadá el 2%, Australia el 2%. En cuanto al PBI per cápita promedio de los 11 países miembros de este acuerdo, ascendió a $28.000, lo que significa más del doble del PBI per cápita promedio a nivel mundial, que es de $13.000. Entre los principales países se encuentran Singapur con $53.000 de PBI per cápita anual, Australia con $52.000 y Canadá con $42.000. Quiere decir que son países que tienen una población con gran capacidad de compra. De esta manera, mediante el CPTPP, el Perú tendrá el acceso preferencial a un mercado donde 7 de los países socios tienen un poder adquisitivo superior al promedio mundial, 2 de los cuales son socios comerciales con los que el Perú todavía ni siquiera tiene un acuerdo comercial, como son Nueva Zelanda y Brunei. Asimismo, con la entrada en vigencia del CPTPP, el Perú habrá ganado acceso preferencial para sus productos en 4 nuevos mercados, con los que no teníamos acuerdo de libre comercio: Nueva Zelanda, Brunei, Malasia y Vietnam. Estaba Australia, pero con Australia acabamos de firmar el acuerdo de libre comercio, como acabamos de comentar, que pronto entrará en vigencia. El PBI conjunto de estos países, de estos 4 países con los que no teníamos acuerdos, asciende a $700.000 millones. Finalmente, en aquellos mercados con los que ya teníamos un acuerdo comercial, como por ejemplo Canadá y Japón, hemos mejorado el acuerdo bilateral. A diferencia que con Australia hemos mejorado lo que tenemos en el CPTPP, con México y Japón, con el CPTPP, hemos mejorado lo que teníamos en lo bilateral. Por ejemplo, en el nuevo acuerdo, el 98% de productos peruanos entrarán a Japón con un tratamiento preferencial, cuando en el bilateral solo teníamos acceso al 88% de productos que se beneficiaban. Así, Japón otorgará mayores beneficios al Perú en comparación con el acuerdo bilateral que teníamos para productos como trucha ahumada, filetes congelados de pescados, conservas de trucha, confituras de cítricos, preparaciones para la alimentación de animales, que estaban excluidos en el acuerdo bilateral y que en el marco del CPTPP gozarán de desgravación inmediata. O sea, es una gran mejora de nuestra relación comercial con Japón, que ya teníamos acuerdo bilateral. Lo mismo con Canadá. Con el caso de Canadá ya no existen exclusiones como habían en el acuerdo bilateral. Ahora Canadá le ha otorgado un acceso preferencial a productos como la carne, el ave corral, productos lácteos, helados, preparaciones de carnes de ave, entre otros, que no tenían acceso en el acuerdo bilateral. En el 2017, el acuerdo comercial bilateral de Perú con los países del CPTPP ascendió a $10.600 millones y las exportaciones peruanas a países del CPTPP crecieron en 3.3% con respecto al mismo periodo en el año anterior. Las exportaciones del Perú a estos países fueron de 5.119 millones, mientras que las importaciones fueron de 5.527 millones. Asimismo, tal como comentaba anteriormente, el CPTPP permitirá al Perú ampliar las oportunidades de exportar a importantes mercados en que a la fecha no tenemos acceso preferencial, entramos pagando aranceles. Esto es en el caso de Nueva Zelanda, Malasia, Brunei y Vietnam.
La demanda de importación de productos no tradicionales por estos mercados asciende a 368.000 millones de dólares, mientras que el Perú solo les exporta algo cercano a 65 millones de dólares. Vean el potencial que tenemos. Ellos importan 368.000 millones y nosotros solamente le estamos vendiendo 65 millones. Entre los productos que el Perú podrá exportar sin pagar aranceles a la entrada en vigor del acuerdo se encuentran con Nueva Zelanda, productos pesqueros, alcachofas, espárragos conservados, las galletas dulces, insumos químicos, fungicidas, colorantes naturales. Con Brunei, café instantáneo, los productos pesqueros, plásticos, manufacturas de hierro y acero, entre otros. Con Malasia, uvas frescas, paltas, algas, quinoa, productos pesqueros, insumos químicos, artículos de la industria metalmecánica, muebles de madera, entre otros. Y con Vietnam, aceites esenciales de agrio, de productos cítricos, productos pesqueros, desechos de cobre y sulfatos de cobre, camiones de uso industrial, entre otros. Esas son oportunidades que hemos detectado de manera inmediata que el Perú podría aprovechar. Adicionalmente, en el caso de Nueva Zelanda, contamos con productos potenciales a las confecciones que tienen desgravación variada, siendo algunas partidas de desgravación inmediata. Entonces, eso va a impulsar y hacer que continúe el crecimiento de las exportaciones de confecciones que se han recuperado después de varios años de caída. Ministro, sí, vamos a dar la bienvenida, a nuestro amigo Dalmiro Palomino, a la congresista Paloma Noceda y al congresista Clemente Flores. Siga, ministro. Muchas gracias. En el acuerdo CPTPP, en relación al capítulo de acceso de mercancías, como se mencionó previamente, este acuerdo nos brinda acceso a los mercados de 4 países nuevos que no teníamos acuerdo y los cuales tienen una desgravación inmediata en ese orden del 91%, 85%, 95% y de 66% respectivamente. Con respecto a los capítulos de las pequeñas empresas, desarrollo y competitividad, buscamos aprovechar los beneficios del acuerdo para las pymes, tal como lo hicimos con el acuerdo que hemos expuesto hace un momento con Australia. Es realizar actividades conjuntas de cooperación para potenciar el rol de la mujer en relación a la economía, desarrollar programas que optimicen la educación, ciencia y tecnología, investigación e innovación y promover la competitividad doméstica, regional y global de las economías de los países. Otro de los beneficios para el Perú que se alcanzará con este acuerdo es la acumulación de origen, que permitirá al país integrarse a las cadenas regionales y globales de valor, incrementando la competitividad de nuestra industria y fomentando la generación de mayor empleo. Como un ejemplo de lo interesante que es esto de la acumulación de origen, les quiero poner el caso del sector automotriz, por ejemplo. En el Perú se producen juntas metaloplásticas, utilizando como insumos productos provenientes de otros países, entre ellos Canadá y Japón, países que son miembros del TPP. Al ser miembros de este acuerdo, el Perú podrá elaborar estas juntas, exportarlas a México libre de aranceles para que sean utilizadas en la industria de elaboración de carros en México para ser luego exportados a Australia, y toda esta cadena global va a estar liberada de aranceles. Es decir, la pequeña empresa peruana va a poder exportar sus productos, no directamente como producto terminado, sino como insumos para que otro país los utilice. Pero al final se integran estas pequeñas empresas a las cadenas globales de valor. De esta manera, los productos de todos los 11 países se consideran originarios como si fueran de un solo país. Para que aclarar un poco más la idea, en un acuerdo bilateral, por ejemplo, entre Perú y Canadá, para que las exportaciones se beneficien de ese acuerdo, los productos tienen que ser hechos con insumos peruanos o insumos de Canadá. Ese es el acuerdo bilateral. Para hacer un acuerdo entre 11 países, los productos de los 11 países pueden participar en la producción de un producto y beneficiarse del acuerdo. Esto consideramos nosotros que es una gran ventaja y una gran oportunidad para las pequeñas empresas. Respecto a los servicios, el tratado establece un marco para fomentar el comercio de servicios entre Perú y los otros países del CPTPP. De esta manera genera oportunidades para la expansión de empresas peruanas en sectores como servicios de informática y software, servicio de consultoría empresarial,
turismo, servicios de centros de atención conocidos como call centers, de distribución, franquicias, entre otros. Asimismo, este acuerdo promueve todos aquellos servicios que se proveen a través de Internet y de la nube, lo que se conoce como el cloud computing. Esto facilitará que las pymes peruanas exporten este tipo de servicios sin realizar grandes inversiones para establecerse en esos países. Es decir, las pequeñas empresas ya no van a tener que ir, instalarse o tener una presencia en los otros países, sino que a través de las plataformas de Internet este acuerdo promueve la exportación de esos productos. Sobre el movimiento de personas, el acuerdo establece que los profesionales y técnicos peruanos no enfrentarán restricciones cuando busquen ingresar temporalmente a algún país miembro del CPTPP. Entre los profesionales incluyen a chefs, administración en turismo y hotelería, publicidad y marketing, diseño de interiores, diseños gráficos, ingeniería, textil, civil, eléctrica, mecánica, industrial, profesionales en informática y en sistemas de información, entre otros. Asimismo, sobre el capítulo de inversión, el nuevo acuerdo, el CPTPP, permitirá establecer ambiente adecuado para atraer inversiones de los países miembros y a su vez consolidar un marco de protección para los inversionistas peruanos que están expandiendo sus negocios en los principales mercados de la región del Asia-Pacífico. Este acuerdo, el CPTPP, cuenta con 30 capítulos, los cuales pueden ser agrupados en los siguientes temas: bienes, servicios e inversiones, otras materias relacionadas al comercio, las cuales incluyen, debido al gran impacto que generan en el comercio, asuntos horizontales, los cuales, a excepción de cooperación, son capítulos incorporados por primera vez en un acuerdo, y los capítulos relacionados al marco institucional del acuerdo. Muchos de estos temas los incorporamos al bilateral con Australia. Acá estamos incluyendo desde temas de oportunidades para las mujeres en el acceso al sector exportador, coherencia regulatoria, una serie de temas que participan como temas que normalmente no están en un tratado de libre comercio. Ahora, ¿cuáles son las disposiciones que se suspendieron del TPP original? Como bien hemos conversado, el acuerdo nuevo, el CTPP, se basa en el TPP original y hemos retirado 22 provisiones que estaban en ese acuerdo. ¿Cuáles son ellas? Respecto a propiedad intelectual, los países del CPTPP acordamos suspender una serie de artículos que habían sido impulsados principalmente por Estados Unidos durante las negociaciones del TPP. Y acá yo no quiero calificarlas, pero si ya no está Estados Unidos en la mesa y era Estados Unidos la que lo solicitaba, han pasado a suspenderse la aplicación. Entre ellos se encuentran, y voy a poner algún ejemplo, todas estas suspensiones se encuentran en la página web del Ministerio de Comercio Exterior. Por ejemplo, sobre materia patentable, en el caso del CTPP se suspende el compromiso de permitir la patentabilidad de segundos usos y de nuevos procedimientos que estén referidos a patentes de invenciones derivadas de plantas. Eso dentro de este acuerdo. El Perú ya no aplicaba patentes de segundo uso desde que tuvimos el tratado bilateral con Estados Unidos, en que no aceptamos patentar las patentes de segundo uso. Respecto al ajuste y la duración de las patentes por retrasos irrazonables de la autoridad otorgante y el ajuste de plazos a la patente por retrasos irrazonables, se suspende el compromiso de ajustar el término de la patente en caso de retrasos irrazonables en el otorgamiento de la patente o en el proceso de autorización de comercialización, por ejemplo, el darle el registro sanitario. Entonces, acá la duración de la patente seguirá siendo la que viene estando vigente desde el año 93, que son de 20 años, no se amplían los tiempos de las patentes. Otro ejemplo es la protección de datos de prueba para productos biológicos. En el CPP se suspende ese compromiso de protección de datos de pruebas u otros datos no divulgados para productos y farmacéuticos de origen biológico, que era un tema que también Estados Unidos solicitaba, que estaba en el TPP original, y hemos retirado y hemos suspendido su aplicación. Respecto al capítulo de inversión, los países acordaron reducir el ámbito de aplicación del mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado al suspender, y esas son otras provisiones que han sido suspendidas, suspender toda referencia a los acuerdos de inversión y autorización de inversión.
De esta manera, un inversionista de una parte del CPTPP que tiene un contrato de concesión con el Perú ya no podrá demandar al Estado peruano en el marco de este acuerdo alegando incumplimiento de una cláusula del contrato. Y me refiero en este caso a los contratos de concesiones, que generalmente esos contratos tienen sus propias cláusulas para solucionar sus diferencias. Asimismo, en el nuevo tratado, en el CTPP, se ha suspendido las referencias a nivel mínimo de trato, lo que permitirá que no sea utilizada por el mecanismo. En ese sentido, se reduce la posible causal de demanda en caso de servicios financieros. Entre otras disposiciones que se encuentran suspendidas. Por ejemplo, había disposiciones que decían que había que reevaluar cada cierto tiempo los tiempos de despachos rápidos, lo de los couriers. Eso lo hemos eliminado y la legislación interna de cada país lo va a regular. Finalmente, entre las demás suspensiones que se encuentran entre otros capítulos como administración aduanera, facilitación de comercio, comercio transfronterizo de servicios, telecomunicaciones y contratación pública. Son aplicaciones, son provisiones que han sido suspendidas del TPP original y no forman parte de lo que se va a poner en vigencia con este nuevo acuerdo. Quiero decirles que todos estos compromisos que se suspenden están listados perfectamente en la página web del Ministerio si quieren entrar a mayor detalle. ¿Cuáles son los siguientes pasos ahora? Luego de la firma de este acuerdo del CPTPP, que la realizamos el 8 de marzo pasado en Santiago, cada país tiene que iniciar sus procesos legales internos para ponerlo en vigencia. En el caso del Perú, este procedimiento incluye la solicitud por parte de Mincetur de informes técnicos a los distintos sectores públicos involucrados en la negociación. Es decir, el Mincetur le pide a los distintos ministerios su opinión técnica favorable sobre este acuerdo. Asimismo, el propio Mincetur va a elaborar, obviamente, su propio informe para, una vez haber recibido todos estos informes, junto con el del Mincetur, el texto del tratado y las cartas adjuntas serán remitidas al Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes determinan la vía de ratificación del acuerdo de acuerdo a la Constitución. Es decir, la Dirección de Tratados de la Cancillería estudia el acuerdo y ve si el acuerdo, cuál va a ser el mecanismo de aprobación. De esta manera se procede a la ratificación del TPP, ya sea como un tratado ejecutivo o, de ser aplicable, se vendrá a pedir la aprobación del Congreso de la República para su entrada en vigencia. Eso lo determina la Cancillería una vez que tenga el texto y todos los informes del Congreso. Como antecedente, solamente quisiera comentarles que de los 19 acuerdos comerciales que tiene el Perú, solo han pasado por aprobación del Congreso el acuerdo con Estados Unidos, el acuerdo de la Unión Europea y el acuerdo de la Alianza del Pacífico. Los últimos dos, la Unión Europea y Alianza del Pacífico, pasaron solamente por una referencia que tenían a temas de derechos humanos, y la Constitución en su artículo 56 obliga que si los acuerdos tratan de derechos humanos, soberanía o dominio o integridad del Estado, defensa nacional u obligaciones financieras del Estado, esos acuerdos deben de pasar por el Congreso de la República. Pero también tienen que pasar por el Congreso de la República los tratados que crean, modifican o suprimen tributos, los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución. Entonces, todo eso lo evalúa la Cancillería. Si es artículo 56, pasa por la aprobación del Congreso. De no ser así, son tratados ejecutivos que el presidente de la República los ratifica y da cuenta de lo mismo al Congreso. Este acuerdo entrará en vigor a los 60 días luego de que 6 o al menos el 50% de los signatarios del tratado hayan notificado al depositario, que es Nueva Zelanda. El depositario es el país que se encarga de administrar el acuerdo. Tienen que enviarle a Nueva Zelanda. Cuando 6 lo hayan hecho, ya puede entrar en vigencia el acuerdo. Y para cualquier país signatario para cual el tratado no haya entrado en vigor bajo la modalidad explicada anteriormente, el tratado entrará en vigor por ese país 60 días después de la fecha en que notifique al depositario por escrito que ha concluido con sus procedimientos legales internos. Hay países que de todas maneras tienen que ir por el Congreso, hay países que solamente los aprueba el Ejecutivo. Cada país tiene su propio sistema para implementar el acuerdo.
Presidente, congresistas, les agradezco nuevamente. Quería hablarles principalmente de estos 2 acuerdos comerciales que ya han sido firmados y le pediría si en alguna otra oportunidad podría asistir para hablar acuerdos que no están culminados, pero estamos en pleno proceso de negociación, como es el acuerdo de la Alianza del Pacífico con 4 países que han pedido ser miembros asociados. Es un acuerdo que tiene 3 rondas, va en la tercera ronda de negociación, y en la negociación del acuerdo comercial con la India, con la que ya hemos hablado aquí. Tenemos madera, tenemos castañas, tenemos oro que está perdiéndose, podemos hacer joyas y enviar, ¿no? Cosa importante que se está perdiendo en la Amazonía. Yo quisiera que tome en cuenta esto, señor ministro, y de repente, en todo caso, reformular, porque sí producimos bastante castaña en Madre de Dios. Madera producimos cantidad y de todo tipo. Oro tenemos, como usted verá, que los ilegales, informales, todo el mundo se llevan por el lado de Bolivia y Brasil y se está perdiendo. Entonces, ¿qué hacer con este producto? ¿Por qué tenemos que hacer forado en nuestro país? Los mismos peruanos haciendo forado y hasta ahorita no hacemos nada. Entonces yo quisiera pedirle, señor ministro, si estos accesorios también podemos incluir en esos acuerdos bilaterales. Muchas gracias. Gracias, congresista. Terminamos la ronda de preguntas de todos los congresistas y después, señor ministro, tiene la palabra el congresista Dalmiro Palomino. Presidente, muy buenas tardes a todos los compañeros, los presentes. Saludar al ministro por la brillante exposición que ha hecho de este libre comercio con Australia. Yo creo que todos los acuerdos en beneficio del Perú es interesante. Y analizando y viendo también, trasladarle una pregunta muy puntual al señor ministro de los productos nacionales que tenemos, que es de conocimiento público, que nuestra agricultura peruana está pasando por una crisis realmente en nuestro país. Hoy por hoy los maiceros están en huelga, exponiendo su problemática, que ellos también necesitan un mercado, y venimos también de la solución de la pampa, que también han estado reclamando justamente por esto. Y mi pregunta es puntual: ¿qué hacer con estos demandas que no tienen mercado en estos acuerdos de libre comercio? Si nosotros como peruanos o como de esos sectores está viéndose cómo mejorar o cómo entrar con estos productos al mercado internacional para poder solucionar los problemas de los agricultores. En ese sentido, señor ministro, ¿qué coordinaciones tienen con el Ministerio de Agricultura para poder buscar una alternativa que mejore pues para poder competir con estos productos a nivel internacional? Pero también, señor ministro, quiero hacer una pregunta. ¿Qué productos nuevos se comercializarán a exportar a Australia a partir de la vigencia de este Tratado de Libre Comercio? Y también para hacer otra pregunta, señor ministro, es que si se realizan algunos tipos de modificación a estas normas laborales, ambientales, se coordinaron con algunos sectores como Ministerio de Trabajo o con otros comerciales o sanitarios que existe. Esas son las preguntas, señor ministro. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Juan Carlos del Águila. Muchas gracias, presidente. Y saludando, por supuesto, al ministro Ferreiros por su presencia hoy, lo cual denota su buena voluntad para poder contribuir a este entendimiento que hay y debe existir siempre entre el Ejecutivo y el Parlamento, porque la mejor manera de ir entendiéndonos es justamente propiciando estos espacios de diálogo, de información, en donde, por ejemplo, los parlamentarios podamos conocer de cerca qué cosa es lo que viene haciendo el Ejecutivo, particularmente en este caso en el sector de comercio exterior. Para ustedes, para el señor ministro, presidente, es un tema del día a día, el promover el comercio exterior, y veo que lo están haciendo muy bien, y lo están haciendo muy bien hace rato. Pero el comercio exterior hay que promoverlo también desde adentro hacia afuera, mirando también efectivamente otras regiones del país, no solamente la costa y la sierra, sino también regiones como la selva, como la Amazonía,
que, como lo comentó el anterior congresista, el congresista Figueroa, hay que buscar la manera también desde el sector de cómo propiciar el comercio exterior desde adentro del país, desde la Amazonía en especial, hacia afuera. Hay falta de competitividad y veo que aquí uno de los capítulos que existe en el acuerdo con Australia es precisamente esto, de cómo fomentar la competitividad. La Amazonía tiene muchísimo que ofertar, nos falta también bastante que hacer, por ejemplo, en el tema de acuícola, que hay un gran potencial, sin embargo, hay cosas específicas como el no tener una cadena de frío para poder sacar nuestros pescados y poder ofertarlos hacia el exterior. Pero hay que felicitarle al Ministerio porque estamos siendo socios de un país importante, líder en el mundo, ya se han comentado las cifras que significa Australia. Rival nuestro, dicho sea de paso, también en el próximo Mundial a vencer, ¿no? Próximamente. Pero socio nuestro en esta oportunidad, con el cual hay que explotar muchísimo esa relación, que tiene que ser ganar-ganar para ambos. Mucho que descubrir seguramente con este país. Me gustaría preguntar puntualmente, presidente, a través suyo al ministro, en este grupo de negociación de servicios e inversiones, en ese capítulo de intercambio fronterizo, de comercio transfronterizo específicamente, ¿qué significa eso? Que nos dé algún detalle adicional, si tiene que ver con el comercio transfronterizo del Perú con sus vecinos o específicamente con Australia, ¿de qué manera esto? Y lo otro también, ¿cómo vamos a fortalecer a las micro y pequeñas empresas dentro de este capítulo en la relación comercial con Australia? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Clemente Flores. Gracias, presidente. Mi saludo al ministro, al viceministro, a todos los colegas presentes. Ministro, primero felicitar por la exposición y en segundo lugar veo que están haciendo un trabajo sumamente importante en el crecimiento de nuestras exportaciones. Estamos creciendo por encima del 20%. Creo que son pocos los países que están creciendo a este ritmo, pero ahí se nota el trabajo que está haciendo, en este caso, el sector. Quería hacer una consulta de estas exportaciones que estamos por encima del 20%. ¿Cuántos de la exportación son los productos tradicionales y los no tradicionales? Y por otro lado, tomando en cuenta que el presidente hablaba de la meta de llegar a los 7 millones de peruanos al 2021, ¿cómo vamos en esa línea que tanto se está avanzando para llegar con el objetivo que se ha trazado el presidente? Y también había un tema importante de los vuelos binacionales para impulsar las zonas de frontera. ¿Qué tanto se ha avanzado en ese sentido, ministro? Gracias, presidente. Gracias, congresista Clemente. Tiene la palabra la congresista Paloma Noceda. Gracias, presidente. Por su intermedio deseo saludar al ministro Eduardo Ferreiros y tengo las siguientes preguntas. En el 2017 las exportaciones a Australia han sido de 240 millones de dólares con el acceso a mercados, al mercado agrícola y al de pesca, en cuanto se proyecta que van a incrementar estas exportaciones. También tenemos que los protocolos sanitarios y fitosanitarios han significado barreras de entrada con algunos países como China. ¿Cómo es que se están mejorando en este tipo de negociaciones? El día 1 de diciembre del 2017, el señor ministro señaló en una entrevista que en el año 2018 llegaríamos a un récord histórico de exportaciones para el país que se acercara a los 50.000 millones de dólares. ¿Cómo es que se proyecta alcanzar esta meta? También hay sectores que han caído en las exportaciones, como la exportación del café, que ha caído en un 8%. Quisiera saber qué acciones se está tomando en el sector para evitar estas caídas. Por otro lado, a través de la presidencia, señor ministro, si bien es cierto, la India no está dentro de los 5 países a los que más exportamos. Ese país ha pasado del puesto 10 en el año 2016 al puesto 6 en el año 2017.
Quisiera saber en qué productos hemos incrementado las exportaciones y cómo afectaría de manera positiva o negativa las negociaciones que actualmente sostienen ambos países a la exportación de dichos productos. Por otro lado, quisiera saber cómo afecta a las exportaciones de nuestro país el incremento de aranceles a las importaciones que está anunciando el presidente estadounidense Donald Trump. En relación a la infraestructura y capacidad aeroportuaria, sabemos que esa es una debilidad para el desarrollo del turismo en nuestro país. Quisiera saber qué proyectos de infraestructura se ejecutarán este año y qué circuitos turísticos se van a promover y cuál va a ser el soporte en infraestructura para dichos circuitos. Asimismo, quisiera saber si es que se está invirtiendo en la promoción del turismo deportivo. Me parece una buena noticia que retorne el Rally Dakar en el año 2019, pero quisiera saber cómo es que contribuyen estos eventos a la meta de los 7 millones de turistas y en qué otros eventos se va a invertir para promocionar el país. ¿Qué vacíos existen actualmente entre el IPD y el MINCETUR para poder atender este tipo de eventos que es de interés para el desarrollo de las regiones, para el desarrollo del turismo en las regiones y también para el desarrollo del deporte? Gracias. Gracias, congresista Paloma. Bueno, ministro, solamente preguntarle el comportamiento de las empresas privadas, si van de acuerdo al plan nacional que nosotros tenemos en la tarea de que es comercio exterior, y cuál es la probabilidad de que ellos tengan el sostenimiento de aquí al 2021. Gracias, ministro, y entonces esperamos sus respuestas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresistas. Sobre la pregunta del congresista Figueroa, le quiero decir, todos los productos de la Amazonía están libres gozan del libre arancel, o sea, tienen el acceso sin pagar aranceles, todos. El hecho de que no se estén exportando en las cantidades que nosotros desearíamos que se exporte no significa que no los negociamos para que tengan acceso, pero tenemos que hacer nosotros un trabajo capacitando a los productores para que puedan exportar ese producto. ¿Qué trabajos? El gran trabajo madre, por llamarlo de alguna manera, son los planes estratégicos regionales exportador, donde en una mesa nos sentamos sector público, sector privado, la academia, las cámaras, los gremios, y hacemos el plan de en cada región hacia dónde queremos ir. Por ejemplo, en Madre de Dios ya tenemos el plan estratégico regional exportador, pero todavía no tengo la ordenanza, y le hemos mandado una carta a Edgar el viernes o el jueves, porque necesitamos de esa ordenanza para que comience a caminar la rueda. Es decir, si todos estamos de acuerdo que los productos priorizados deben de ser A, B, C y D, todos debemos trabajar juntos para esos productos. Pero no, ya lo hemos terminado y puesto como ejemplo de Madre de Dios porque me quedé con el chip de que no me están sacando la ordenanza y quiero que el gobernador la saque. Pero no nos quedamos ahí. Lo que hacemos es trabajamos directamente capacitando a los potenciales exportadores. Es cierto que no todos los productores van a ser exportadores, pero hay algunos que los podemos llevar y lo trabajamos a través de la ruta exportadora, donde vemos un potencial y le explicamos todo el procedimiento que hay que seguir para poder exportar. Y hay casos exitosos. El año pasado, como impulso justamente a la exportación de los productos amazónicos, realizamos la Expo Amazónica, que se realizó en la ciudad de Tarapoto y Moyobamba al mismo tiempo. ¿Y qué es lo que hacemos? Traemos compradores del exterior a que se reúnan con los productores de la Amazonía, en este caso porque es la Expo Amazónica, para que hagan negocios. Este año va a ser en Ucayali y hoy día a las 11 de la mañana, junto al gobernador de San Martín, hemos anunciado el Festival de la Gastronomía Amazónica, que se va a llevar a cabo del 31 de mayo al 3 de junio, para promover no solo la gastronomía que trae turismo y promueve exportaciones, sino para promover el conocimiento de los ingredientes que hay en la Amazonía que no hay en ninguna otra parte del país. Entonces tenemos una agenda importante, pero
hay que a veces que comenzar desde abajo, pero hay que comenzar. Y eventos como la Expo Amazónica, los planes estratégicos de exportación, ayudan a capacitar. Y es en verdad admirable cómo muchos inmediatamente encuentran el entusiasmo y se ponen a hacer el trabajo que hay que hacer, que no es fácil. Seguir una ruta de aprendizaje, de capacitación, de poner su producto en valor para que los mercados lo puedan recibir. Entonces, en eso estamos trabajando. Yo particularmente tengo un interés muy importante en el desarrollo de las exportaciones en la Amazonía, que no solamente sean productos de madera congresista y oro, que también es bueno porque generan ingresos, pero tenemos grandes productos como el paiche, la jicharapita, como mencionaba anteriormente, la chonta, y productos que tienen que tener un impulso para ser exportados, y en eso estamos trabajando. Sobre las preguntas del congresista Palomino. Ministro, ¿Sí? el quedó una? Sí, por congresista favor. quiere hacer una pregunta. Una preguntita, señor ministro. Me gustaría que esa capacitación se lleve en Madre de Dios o se geste también ese Expo Feria Internacional. Expo Amazónica. También en Madre de Dios. Somos una región muy rica, pero somos abandonados de todos los gobiernos hasta hoy. Tenemos una buena carretera, una conexión con 7 países, que es la interoceánica, aunque muchos dicen que para nada sirve, así para nosotros como Madre de Dios nos sirve mucho esa carretera, ¿no? Y cómo poder, digamos, capacitar a esos señores que producen la rica castaña, que solamente el lucro lo llevan 1 o 2 empresas, justamente porque no hay, digamos, presencia del Estado que pueda ayudarnos a salir, ¿no? Y ahora inclusive hay una bronca entre Bolivia y Perú, porque de Bolivia también entra castaña de contrabando y de Perú también va, ¿no? Entonces, ese es porque justamente no tenemos quien les ayude a llevar a canalizar sus productos, ¿no? Entonces, ¿cuándo podríamos hacer o qué fecha usted podría citar, digamos, esa capacitación que sería interesante para la región de Madre de Dios? Gracias. Gracias, congresista. Las expo amazónicas, que es distinto a la capacitación. La capacitación ocurre todos los años, o sea, constantemente, y nosotros vamos a las regiones y estamos constantemente participando. La expo amazónica el año pasado se realizó en San Martín, y el entusiasmo del gobernador de San Martín hizo que se realice en 2 ciudades al mismo tiempo, en Moyobamba y en Tarapoto. En Madre de Dios hemos hecho Expo Amazónica en el 2015, ya fue sede. Este año va a ser en Ucayali. Es rotativo y va a volver a ser en Madre de Dios. Lo que sí me interesa a mí muchísimo es el entusiasmo que le pone el gobernador para que esto sea exitoso. Porque hay gobernadores que están, digamos, con otras prioridades y no le ponen la atención suficiente, y nosotros solos tenemos que correr con toda la operación, ¿no? En este caso, por ejemplo, la de vez pasada en San Martín fue muy exitosa, fue el presidente de la República, fuimos varios ministros. Esta vez la vamos a hacer en Ucayali, pero de nuevo va a tocar probablemente en 2 años nuevamente hacerlo en Madre de Dios, y ahí congresistas juntos empujemos pues para que sea una exposición potente. Sin que haya sido mala la del 2015, me cuenta acá el viceministro que estuvo presente. Sobre las preguntas... Bueno, ministro, le damos la bienvenida al congresista Armando Villanueva, y toda participación es por intermedio del presidente. Muchas gracias. Siga, Sí, ministro. disculpe, presidente, por su intermedio. Hemos tenido, a las inquietudes del congresista Palomino, el agro nacional se divide en 2, digamos, el agro de frutas y hortalizas, que es el agro que está teniendo un boom exportador, y, digamos, por llamarlo de una manera, el agro tradicional. Hemos tenido problemas con la papa, hemos tenido problemas con el maíz, y hemos tenido también problemas con el arroz, que son productos básicamente cultivos que tradicionalmente se han producido. Entonces, cada uno de los productos tiene una problemática distinta. En el tema de la papa, por ejemplo, acabamos de conseguir, a través de operaciones en PROM Perú y la oficina comercial que tenemos en Brasil, la venta de 80.000 toneladas de papa Yungay. Como sabe, hay más de 1.500 especies de papa en el Perú. No todas tienen la capacidad de exportar. Los mercados a veces no están acostumbrados a comprar una papa que tiene muchos ojos, pero en la calidad Yungay
hemos logrado exportar a Brasil por 80.000 toneladas en 4 despachos de 20.000 toneladas. Ese es un producto exportable, pero no toda la papa se tiene. Entonces, nosotros coordinamos estrechamente con el Ministerio de Agricultura y con Sierra Exportadora, Sierra y Selva ahora exportadora, que depende del Ministerio de Agricultura, para ver qué trabajo tenemos que hacer, porque no es cuestión de simplemente cosechar papa y salir a exportarla, sino hay que trabajarla o eventualmente cambiar de cultivo, pero hay que trabajar y hay que comenzar a enseñar. No hay una agricultura ahí aún lo suficientemente moderna para poder hacer. Entonces estamos en lo que corresponde al Ministerio, con PROMPERÚ y mi oficina comercial en Brasil, que se ve como el mercado, digamos, que podría tener mayor potencial. Ya hemos logrado realizar ventas y así estamos trabajando en coordinación, pero con algunos productores que tienen papa de ciertas calidades que son exportables, ¿no? Entonces, sí venimos trabajando con el Ministerio de Agricultura. Ahora con el tema del maíz, ahí hay un tema de que es poco rentable. El maíz peruano es un poco más caro que el maíz que se importa. Y ahí es un tema que en su momento se tendrá que tener en cuenta, pero personalmente, cuando yo trabajaba en el sector privado en un gremio exportador, me venían a buscar los maiceros a mí a pedir que ellos no podían sobrevivir si es que no les permitían sembrar maíz transgénico, porque el maíz transgénico les daba mayor rentabilidad, ese es el país que se importa y ellos no pueden competir. Entonces es un tema que no se va a solucionar ahora, pero simplemente lo planteo en la mesa porque eso es lo que ellos me venían a buscar a mí, a pedir ayuda en ese momento que estaba en el sector privado. Entonces hay una serie de temas que tenemos que enfrentar sobre competitividad, cómo trabajamos para que estos cultivos, incluido el arroz, puedan ser más competitivos y puedan competir con precios internacionales. Muchas veces estos productores, su primera reacción es hay que prohibir las importaciones. Y esas, en el caso de la papa, por ejemplo, menos del 0.8% es lo que se importa del consumo. O sea, no afecta si compramos papa de afuera o no compramos papa de afuera, no va a cambiar la problemática. Pero si es que uno toma medidas en contra, por ejemplo, si yo le pongo una medida que ya no voy a comprar ese 0.8 de Estados Unidos o de Bélgica o de Holanda, ellos me van a tomar una medida contraria y me van a golpear y me van a frenar mis exportaciones. Y como bien hemos dicho, el Perú el año pasado ha sido el tercer país que más ha crecido en el mundo en exportaciones. El primero ha sido Rusia, el segundo Bielorrusia, el tercero Perú, el cuarto Australia y el quinto Vietnam. Entonces, en un momento así no buscamos las guerras comerciales. Sin embargo, sí reaccionamos cuando nos atacan a nosotros. Por ejemplo, Colombia cerró su mercado para el arroz peruano. Entonces, el productor peruano con todo derecho debe de ingresar al tema colombiano. Colombia lo ha cerrado por cuestiones políticas internas, pero yo también estoy recibiendo presiones políticas internas. Ellos aducen de que por motivos de los procesos de paz que están viviendo, digamos, esos procesos de exportación e importación se marcan en un marco legal, en este caso de la Comunidad Andina, y no se rompen. Y lo que ha hecho el Perú es haber denunciado ante el Tribunal Andino a Colombia, pidiéndole de que si no abren la frontera para el arroz peruano, el Perú va a proceder a hacer retaliaciones con los productos colombianos de exportación, lo que se conoce como una guerra comercial que queremos evitar. Pero las acciones las hemos tomado y hemos escrito cartas a Colombia y al tribunal y ya estamos en el procedimiento de seguir ese juicio. ¿Cuáles son los productos que tienen potencial para Australia? La exportación a Australia no es muy grande todavía, por eso es que queremos hacer el acuerdo de libre comercio, pero los productos que yo veo con gran potencial son productos de agroexportación como la palta, el arándano, pero también de productos textiles, tanto de algodón como productos de alpaca, que para ingresar tienen que pagar aranceles en el momento que el Perú deje de pagar ese alto arancel.
inmediatamente nos vamos a volver abajo de estrechar esa relación con Australia. No solamente hemos firmado un tratado de libre comercio, sino que el año pasado que estuve ahí, firmaron, en representación del ministro de Transportes y Comunicaciones, firmé un acuerdo de servicios aéreos que permite, para lograr que líneas aéreas australianas vengan directamente al Perú, como lo hacen ahora a Chile, y así atraer turistas que van a Chile para venir al Perú, cuando podrían venir directamente. Hemos abierto una oficina comercial en Sydney. De las oficinas comerciales que teníamos, el ministerio hemos procedido a cerrar varias que no tenían resultados y hemos abierto 3. Una en Hong Kong, que es indispensable en el Centro de Comercio Mundial Asiático, tener una oficina comercial, hemos abierto ahí. Hemos abierto una en Buenos Aires, que no teníamos en Buenos Aires porque en los últimos 10 años en Argentina el gobierno era contra la importación de productos y frenaban todos los productos peruanos. Ahora que ya ha habido una modificación, hemos abierto una oficina y hemos abierto una oficina comercial en la ciudad de Sydney, donde se mueve el comercio. Y por último, hemos firmado un programa que es bien interesante, que se llama Trabajo y Vacaciones, para que jóvenes de un país visiten y se queden un tiempo trabajando y estudiando y de vacaciones conociendo nuestro país, ¿no? Ahí tenemos que hacer un trabajo para que sean más los australianos que vengan, porque los peruanos la cuota se llena inmediatamente, que en este momento es de 100 y estamos pidiendo aumentarla a 200, pero australianos no están viniendo muchos. Entonces me he reunido con los gremios y se le he pedido a los gremios que pongan sobre la mesa algunos puestos de trabajo para estudiantes australianos que quieran venir a conocerlo al Perú, que es lo que nos interesa, es que nos acerquemos cada vez más, nos conozcamos cada vez más. Sobre las preguntas del congresista del Águila, un poco también referidas al tema de la Amazonía, ya un poco contesté. Trabajamos con la Amazonía, la estamos preparando y vamos a tener éxito. Los productos de la Amazonía cada vez se van a exportar más y que no solamente aparezcan los rubros de café, oro, madera, sino también productos agrícolas, productos de pescados y distintos productos. Hay que diversificar y en eso estamos trabajando. De los PERS, me dice el viceministro, de los planes estratégicos regionales ya tenemos todos menos el de Loreto. Y ahí vamos a... O sea, estamos trabajándolo, pero no estamos avanzando. Pero queremos que la Amazonía todos tengan sus planes estratégicos de exportación. Cuando hablamos de comercio transfronterizo nos referimos no a los países vecinos, sino al comercio de servicios con cualquier otro país. Es decir, los beneficios y las provisiones que hemos trabajado en el TLC con Australia es para facilitar el comercio transfronterizo entre Perú y Australia. Por ejemplo, si yo le exporto un espárrago a Australia, yo no tengo por qué pagarle un IGB. O sea, a la hora que le facturo a la empresa australiana, yo no le pongo más IGB, porque ese producto está saliendo del país. Pero con los servicios, gracias a una ley que el Congreso de la República ha dado y que está funcionando, cuando uno exporta un servicio, por ejemplo, una empresa en Israel que produce películas en 3 dimensiones, le pide a una empresa peruana que le desarrolle 3 personajes. Entonces la empresa peruana va, desarrolla y se los envía. No viaja, no se instala allá, no abre oficinas, sino le hace el trabajo acá y le exporta ese servicio. Y a la hora de facturar, la empresa peruana le tiene que decir 3 personajes son $150.000 más IGB. No, lo que han hecho de muy buena manera el Congreso de la República es dar una ley que ese servicio transfronterizo se exporta sin cobrarle el IGB. Porque como comprenderán, el israelí recibe la factura y es lo que hemos quedado, más 18% de IGB, salimos de esto. Entonces, yo creo que el Congreso ha dado un gran paso en aprobar la Ley de Promoción de Comercio de Servicios y el Turismo, y esto se aplica para la exportación, eso lo hemos incorporado en el tratado bilateral con Australia. El congresista Clemente Flores, le decíamos... sí, somos el tercer país que más hemos crecido en el mundo. Hemos crecido en gran cantidad por las exportaciones tradicionales, los minerales, que han tenido un crecimiento de cerca del 26%.
Pero los productos no tradicionales, congresista, a través de la presidencia, en los últimos años han venido cayendo, y este año se han recuperado y hemos llegado a crecer casi en 10%, y ha habido un punto de inflexión. Entonces, a buena hora que se exporte cobre, que se exporte oro, pero en el ministerio poco puedo hacer para influir en esa venta, son precios internacionales, si van de subida, bien. Pero ¿qué podría decir, por ejemplo? Que Chile exporta casi 3 veces más cobre que nosotros, y Chile solamente está creciendo 12%. Nosotros estamos creciendo 22%, y me repito, porque la verdad, con toda humildad, me siento orgulloso del resultado. Somos el tercer país en un mundo que tiene más de 200 países, somos el tercer país que más ha crecido sus exportaciones, y creo que hemos logrado cambiar ese chip. Y ahora le voy a explicar algunas de las razones por las que creo que eso ha sucedido. Gran parte de eso es porque hemos venido levantando barreras que tenían los exportadores, que habían sido puestas por gobiernos anteriores, sobre regulación, sobre trabas, papeleos, burocracias inútil, un mal sistema logístico que estamos tratando de cambiar, que en lo inmediato va a significar un ahorro de 150 millones de dólares. Es un paquete de 13 medidas que sacamos en el último trimestre del año pasado y estamos implementando. Próximamente ya se ha creado una ley es un decreto supremo donde crea la Mesa de Facilitación de Comercio, y vamos a sacar una medida en este caso son, viceministro, 23 medidas. En 23 nuevas medidas que permitan que toda la dinámica de logística portuaria, de transporte, sea eficiente y que permita que los productos entran y salgan sin tener sobrecostos. Entonces estamos trabajando eso, y de ahí aprovecho para contestarle la pregunta de la congresista Noceda sobre los 50.000 millones. Nosotros esperamos este año... no hemos batido el récord en exportaciones totales, nos hemos acercado muchísimo al récord histórico que fue en el año 2011 o 2012, pero estamos exportando, este año estamos terminando en casi 45.000 millones. Casi 45.000 millones vamos a terminar, mañana vamos a ver la cifra oficial, y estamos convencidos que los cambios que estamos haciendo en facilitación de comercio, en un proyecto de ley congresistas que va a llegar pronto sobre ley de facilitación para la ventanilla única, fortalecimiento de la ventanilla única de comercio exterior, es decir, una sola plataforma donde ahí se hagan todos los trámites. Eso ahorra tiempo, ahorra costos, y ese es un proyecto de ley que estamos trabajando, que próximamente entrará al Congreso y obviamente entrará para discusión a esta comisión. Todos estos temas de facilitación de comercio, de darle mayor competitividad al exportador para que pueda él reducir sus precios de exportación y así poder vender más barato. Eso, junto a los acuerdos de libre comercio que se ponen en vigencia, que inmediatamente nos dan competitividad, porque dejo de pagar 21% para entrar a un mercado como Malasia, por ejemplo. Si me eliminan ese 21%, lo más probable es que me compren mucho más de lo que me están comprando. Entonces yo sí soy bastante optimista, congresista, y creo que vamos a llegar a los 50.000 millones el próximo año, que esa es la tercera pregunta que me planteó. La primera era sobre las exportaciones a Australia, son de 240 millones, el año pasado aproximadamente 240 millones. La balanza es favorable al Perú, nosotros le vendemos a Australia más de lo que ellos nos venden, pero son cifras muy pequeñas, 340 millones, cuando el potencial, hemos visto, de Australia compra 165.000 millones del mundo. Entonces, ¿por qué solamente me va a comprar 340 millones? Entonces, he abierto oficina comercial, estamos trabajando para que podamos aprovechar, pero tenemos que trabajar con SENASA para que nos levante los protocolos que permitan que la palta entre. El mismo ministro australiano me decía, apúrense en vendernos la palta, porque yo tengo que pagar, yo no como palta, porque pagar pues $7 es un absurdo cuando puede venir palta competitiva que costará 4, ojalá, mientras acá cuesta pues 50. Entonces, en eso estamos trabajando, y yo creo que hay un gran potencial en ese mercado. Las barreras de entrada, y siguiendo con el tema sanitario, ¿no? O sea, con Australia o con la China, lo bueno que tienen los tratados de libre comercio es que crean estos comités,
Normalmente si uno no tiene acuerdo de libre comercio con un país, por ejemplo, y soy testigo porque desde el año 99 que trabajo en el ministerio, queríamos que los cítricos peruanos entren a Estados Unidos, pero no teníamos ninguna relación comercial salvo la que tiene cualquier país con cualquier otro. Entonces los expedientes que le llegan a Estados Unidos van en una fila y se van llenando, entonces llega el de Perú y entra bajo la cola y se demoró 9 años, congresista, a través de la presidencia, en llegar a solucionarse el problema. Lo que hacen los tratados de libre comercio, crean un comité donde nos reunimos todos los años y revisamos caso por caso, o sea, nos dan prioridad, porque ya somos socios comerciales. Entonces, no digo que se resuelvan inmediatamente, pero se resuelven mucho más rápidamente. Nosotros, por ejemplo, con China, en esta gestión, hemos abierto el mercado para los langostinos y para los arándanos. Y los exportadores de arándanos están en este momento, en su momento más feliz, por decirlo de alguna manera, por la cantidad de arándanos que se están exportando a la China. Y en los langostinos también me dice el viceministro que acaban como le contaba, si bien hemos abierto los langostinos para Brasil, para China también lo hemos abierto con Brasil. Entonces, ahí hay un tema que con todas las dificultades que puede tener SENASA, que es la autoridad sanitaria, tenemos que trabajar para fortalecerla. Y a Sanipes para el tema de langostinos. Y a DIGESA y a DIGEMIS. Entonces todo el sistema, y es una idea que yo estoy planteando con los ministros, es cómo hacemos que estas autoridades sanitarias que necesitan negociar con sus contrapartes podamos estar a la altura de esas circunstancias. O sea, a mí lo que me gustaría es tener no estas instituciones con todas las dificultades que tienen, sino autoridades sanitarias del siglo XXII, que los europeos nos miren y se quiten el sombrero de ver qué tal capacidad tenemos para manejar estos temas sanitarios, y en eso estamos trabajando. El TLC con la India, le pedí al viceministro que me diga exactamente cuáles eran los productos. Estamos recién comenzando las negociaciones, pero yo le pongo... la India no es un país que tenga muchos tratados de libre comercio, tiene pocos, pero tiene uno con Chile, por ejemplo. Entonces el hecho que ya tenga con Chile, Chile le vende a la India ciertos productos sin pagar arancel, pero yo tengo que mandar para pagar arancel, entonces obviamente prefieren comprarle a Chile, nos quitan del mercado. Van y le compran a los chilenos, porque si le compran a los chilenos, no pagan aranceles. Entonces yo creo que también me reduzcan a mí, y vamos a conseguir que nos reduzcan más de lo que le han reducido a los chilenos. Pero, por ejemplo, hay aranceles de 30% a las menestras. Y nosotros somos productores de menestras. La India es un país que consume menestras, produce menestras y por eso tiene un arancel alto de 30%. Quizás en el Tratado de Libre Comercio no logre que me lo reduzcan de 30 a 0, pero sí puedo hacer que me lo reduzcan de 30 a 10 y ese 10 en los próximos 10 años vaya bajando hasta llegar un momento en que pueda entrar. Entonces, ¿a quién le van a comprar las menestras que tanto consumen? Se van a comprar al Perú porque no tienes que pagar el 30%, ¿no? Entonces, esta va a ser una negociación difícil y va a tomar un tiempo porque India no tiene experiencia y generalmente solamente negocia tratados con bienes, aranceles, y nosotros le hemos pedido negociar servicios, inversiones, movimiento de personas, probablemente hay compras gubernamentales. O sea, un acuerdo amplio, y la India no tiene mucha experiencia en eso, tanto que Chile ya, que solamente tiene de bienes, está también queriendo negociar servicios, inversiones. Yo creo que es un mercado importantísimo, como en todo acuerdo con la India, que le pido, presidente, venir un día que la negociación, pienso, debería estar un poco más avanzada, explicar específicamente ese tema y atender las preocupaciones que tienen cierto sector de la industria nacional que ven en esto una amenaza, como lo han visto en varios acuerdos, con China, con Estados Unidos. El Perú no cierra un acuerdo comercial hasta que no vea que sus intereses están cubiertos y donde tenemos sensibilidades están atendidas, ¿no? Entonces vamos a seguir avanzando en eso. Y con respecto a turismo, el Dakar congresista que acabamos de tener en el 2018 ha sido todo un éxito. No hemos tenido, como en versiones anteriores, que por ahí habían algunas quejas de que algunos visitantes, no los corredores, se iban a zonas que estaban protegidas. Este año no ha habido ninguna sola queja y el comportamiento ha sido espectacular. Ha habido una serie de instituciones que hemos formado un equipo de trabajo que en vivo
estábamos verificando todas las zonas y cualquier alerta, ¿no? Yo creo que ha sido un éxito, más 700 millones de personas en el mundo viendo al Perú y lo mejor que tiene el Perú, y promover el desierto como destino turístico es interesante. En el 2019 todavía no hemos decidido la participación. El día de mañana en la tarde estoy recibiendo yo, porque ellos tienen una idea distinta que me quieren plantear, que yo no estoy muy convencido. Pero, ¿por qué es que el Mincetur hace este evento deportivo? ¿Por qué no hace el Mincetur, por ejemplo, un evento de carreras de bicicletas? O sea, un evento deportivo, en principio, lo debe de hacer el Instituto Peruano del Deporte. Pero cuando yo veo un evento deportivo en que yo voy a tener cerca a 900 millones de personas viendo ese evento deportivo, para mí es una oportunidad de mostrar lo mejor que tengo de mi país, como estamos haciendo ahora con el Mundial de Rusia. No en las sedes donde está jugando el Perú, sino en Moscú. Hemos conseguido un espacio bastante interesante, muy bien ubicado a 5 minutos de la Plaza Roja, donde vamos a exponer lo mejor del turismo, de los productos peruanos. Vamos a tener restaurantes, vamos a tener viajes virtuales por Choquequirao y Machu Picchu. A mí lo que me interesa como responsable del sector es la imagen del Perú. Entonces yo, para poder invertir la plata de todos los peruanos en un evento como en el Dakar, hago el balance de cuánto es lo que tengo que invertir y cuál es la exposición que voy a tener en el mundo. Y eso es lo que hacemos, y ahí se decide si se participa o dejamos que el Instituto Peruano del Deporte lo haga, si es que tiene interés. Ahora, el turismo deportivo es muy interesante, y no solamente motos y carros, sino también, por ejemplo, el de surf, para promover, como bien saben, y ya quizás me estoy saliendo del tema, el 22 estamos inaugurando el Plan Copesco, que hace pequeñas inversiones en turismo. Hemos hecho todo un malecón en lo que yo llamo Chicama, pero realmente se llama Malabrigo, que es visitado por muchas personas que corren tabla. Tiene la ola de izquierda más larga del mundo, pero no tienen los servicios adecuados. Entonces hemos hecho una pequeña inversión con un malecón, servicios, para promover el turismo deportivo. Entonces, me interesa el deporte, en general me interesa porque es lo más saludable que podemos tener aparte de comer bien, es como sector, si es que va a tener la atención del mundo, si me va a traer más turistas. Y esa cantidad la tengo que medir antes de tomar decisiones, ¿no? Entonces, estamos haciendo cosas para el deporte, pero que estén directamente relacionadas con un impacto internacional potente, como ha sido el Dakar, y creo, congresista, que ha sido testigo, que has tenido el privilegio además de volar por encima y ver las dunas, me contabas, cosa que yo no pude hacer, pero espero hacerlo si es que hacemos la versión 2019, que creo ya en privado en que sí la vamos a hacer, ¿no? Pero mañana tengo mi conversación con los franceses que vienen a tener la conversación de cómo organizarlo. No sé, presidente, si con eso he contestado las preguntas. Lo que me preguntabas, el plan, nosotros tenemos un plan estratégico nacional de exportaciones, que es el nacional, y de ahí tenemos todos los regionales. En noviembre de 2018 se hará la primera evaluación pública del avance de la implementación del PENS, que el PENS está diseñado hasta el 2025. Ahí participan el sector privado, la academia, todos los gremios, y esto se va a hacer todavía en noviembre de 2018, y el viceministro tiene una dirección especializada únicamente en hacer el seguimiento al Plan Nacional de Exportador, pero también a cada uno de las regiones. Y en las regiones que vemos que están como medio flojas, que están mirando hacia otro lado, que no le están poniendo, entramos y mandamos cartas, los voy, los visito, los convenzo, y creo que la verdad estamos avanzando. Creo que vamos a lograr la meta de exportar 50.000 millones de dólares este año, y vamos a convertirnos ya netamente, ojalá si los esfuerzos siguen así, en un país netamente exportador, ¿no? En que más del 25% de nuestro Bruto Interno dependa de las exportaciones, ¿no? Muchas gracias, presidente. Bueno, la congresista Noceda tiene alguna pregunta más, ministro. Tiene la palabra, congresista.
Gracias, presidente. Tenía una pequeña consulta. ¿Cuánto representa la exportación de arándanos? ¿Cuánto es que se exporta de arándanos? Porque tengo entendido de que no hay muchos productores justamente porque la mano de obra es costosa. Se necesita mucha mano de obra para la cosecha. Y yo me comprometo, discúlpeme, congresista, no tener la información exacta acá, pero me comprometo a mandarle un informe de cómo ha ido evolucionando la exportación de arándanos y a qué mercados. Y la verdad que son cifras bastante buenas, pero me comprometo a través de la presidencia a hacerle llegar el documento porque es uno de nuestros productos estrellas. Gracias, congresista Noceda. Gracias, ministro. Agradeciendo la participación del ministro, viceministro, los funcionarios que han venido de Comercio Exterior y Turismo. Nosotros estamos también viendo la posibilidad, una próxima reunión donde tendremos los acuerdos de Alianza del Pacífico y también con la India y con los países que también se está por terminar todos los trabajos realizados que ustedes están ya encaminados para poder tener una próxima reunión, en lo cual pues va a conllevar también que los congresistas de la República estén atentos a este gran unión que se pueda trabajar entre el legislativo y ejecutivo. Yo creo que esa es la mira y en ese sentido creo que somos nosotros un instrumento de apoyo para que podamos salir de las condiciones en que estamos. No todo es malo, ¿no es cierto? Creo que hay también darles a la población un nuevo respiro, que hay cosas positivas en este país y que los congresistas con los ministros podemos unir esfuerzos y trabajar de la mano. Yo creo que eso está queriendo que nuestro país de una vez por todas ocurra. Gracias, ministro. Le agradecemos y al viceministro y a todos los funcionarios. Gracias, presidente. Solamente quisiera terminar que con mucho gusto vendremos a hablar sobre la negociación de la Alianza del Pacífico con los miembros asociados y con las negociaciones con la India. Pero también quisiera venir y compartir con ustedes los cambios normativos y legislativos en distintos rangos. Algunos van a ser leyes que necesitamos trabajar todos juntos para lograr ser un país más competitivo. Y ahí en particular pronto va a caer por la Comisión la ley de fortalecimiento de la ventanilla única de comercio exterior, que espero tener el apoyo de todos los congresistas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresistas. Gracias, ministro. Con este fin se suspende la sesión por 20 minutos. Ministro, quiero apoyar su sesión. ¿Qué día tiene usted esta semana libre? El embajador de Taiwán me busca como 10 veces acá. Pero Taiwán es complicado. ¿Cómo Taipei? Yo no puedo recibirlo. Un viceministro. ¿Tú puedes recibir a Taiwán? No formalmente. No formalmente, pero es que como viene a molestar con... No hay que llamarlos embajador. Ya, entonces no con relación política, claro, él es el representante. En esos términos. Y dígale Taipei, porque si no me genera unos problemas. Entonces, en esos términos... Nosotros formalmente no reconocemos a... Claro, pero en esos términos podemos... Una visita, si usted quiere Creo hacerlo. que por una política de Estado, ninguna autoridad puede tener una reunión formal con la representante. Entonces, o sea, yo no podría. O sea, yo sería el Ejecutivo, como un congresista, en el caso del Congreso no hay ningún inconveniente. No, pero ellos quieren reunirse con usted para hacerles ver algunas cosas importantes de su país. Que sí, siempre nos piden reunión y por eso nosotros elegantemente siempre nos disculpamos. Esto es histórico, no es que no quisiéramos. Simplemente usted señale, trasládenos ese pedido y nosotros vamos a responder apropiadamente por los canales. Sí, porque Mercedes Arana me dice, trata de ver el canal, escucha, porque le tienen a ella también cansado. Sí, es que 10 veces. Los congresistas pueden... A mí me la ha pasado de taquito, ¿no? Sí, pues los congresistas tienen más libertad de recibirlos, pero por ejemplo la ministra, los viceministros no podemos recibirlos formalmente. Sí. Yo con lo que hago con el representante comercial es, le digo, mira, si quieres conversar conmigo, podemos juntar a almorzar en un restaurante de manera informal y así. Pero formalmente no. Ya, entonces te lo traslado. Claro que sí, claro que sí. Gracias. No contando con quórum, vamos a adelantar la sesión a las 5 de la tarde con 7 minutos. Muchas gracias a todos los congresistas.